Trump capitula, forzado por las circunstancias. El presidente saliente reconoce en un tuit el final de su mandato y promete una transición ordenada. Demócratas y republicanos cierran filas en el Congreso en torno a Joe Biden y ratifican su victoria en las elecciones presidenciales. Caos y violencia en el corazón político de Estados Unidos. Washington bajo toque de queda tras la invasión del Capitolio por manifestantes azuzados por Donald Trump. Varios países europeos endurecen las restricciones y tratan de acelerar la campaña de vacunación de cara a la tercera ola de la pandemia. Donald Trump tira la toalla y acepta dejar la presidencia de Estados Unidos. Los últimos acontecimientos, en particular el impensable asalto al Capitolio y la ratificación por el Congreso de la victoria de Joe Biden, han llevado al presidente saliente a aceptar que se acaba su mandato y a prometer una transición ordenada. Lo ha hecho, como no, en un tuit, pero como Twitter ha cerrado su cuenta, se ha servido de la de uno de sus asesores, Dan Scavino. A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de mi lado, habrá una transición ordenada el 20 de enero, reza el mensaje. Esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, pero solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer Estados Unidos grande de nuevo. Trump cumple así la promesa que hizo a sus simpatizantes de que nunca reconocería su derrota, pero acepta al fin dar paso a Joe Biden. El Congreso estadounidense ha ratificado la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Demócratas y republicanos han cerrado filas en torno a Biden tras los gravísimos incidentes protagonizados horas antes por seguidores de Donald Trump en el Capitolio y han rechazado las objeciones al resultado de las elecciones en Pensilvania y Arizona. Siempre estaremos agradecidos a los hombres y mujeres que se quedaron en sus puestos para defender este lugar histórico, decía tras el desalojo del edificio el vicepresidente Mike Pence. No han ganado quienes causaron estragos hoy en nuestra capital. La violencia nunca gana. Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos han afrontado amenazas mucho mayores que la multitud desquiciada que vimos hoy aquí. Nunca nos han disuadido antes y no seremos disuadidos hoy. Trataron de perturbar nuestra democracia y fracasaron, añadía el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. Lo ocurrido hoy no fue espontáneo. El presidente que promovió las teorías de conspiración que motivaron a estos matones, el presidente que los exhortó a venir a la capital de nuestra nación, los incitó. Casi nunca desalienta la violencia, con frecuencia la fomenta. Este presidente tiene gran parte de la culpa. Cuando llegué a Washington esta mañana tenía la intención de objetar la certificación de los votos electorales. Sin embargo, los acontecimientos que han ocurrido hoy nos obligan a reconsiderarlo y, en buena conciencia, no puedo objetar la certificación de estos electores. Joe Biden tiene expedito el camino para asumir la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. El mundo entero asiste atónito a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Washington, corazón del poder del país, está bajo toque de queda, con la Guardia Nacional desplegada, tras el caótico asalto al Capitolio, protagonizado por hordas de trumpistas que ha dejado 4 muertos y profundas heridas políticas. Estas imágenes pasarán a la historia. Cuando el Congreso se disponía a confirmar a Joe Biden como próximo presidente, miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por las acusaciones de fraude electoral del mandatario, se saltaron los cordones policiales del Capitolio e hicieron irrupción en el edificio, dando paso a algo nunca visto. En continuo, las televisiones mostraban el miedo entre los legisladores, escondidos bajo sus mesas, con el sonido de disparos de fondo. Demócratas y republicanos fueron evacuados, entre ellos el vicepresidente Mike Pence. Mientras la turba se adueñaba de los pasillos y las oficinas del Capitolio, agentes de seguridad, arma en mano y dispuestos a disparar, vigilaban las puertas del Pleno. Un sombrío Joe Biden se presentó ante los medios para denunciar el comportamiento de Trump. Las palabras de un presidente importan. No importa lo bueno o lo malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras de un presidente pueden inspirar. En el peor, pueden incitar.
Tras horas de caos, Trump acabó por publicar una declaración en la que pidió a su gente que abandonara el lugar. Pero lejos de calmar los ánimos, volvió a insistir en que le habían robado la elección. Conozco tu dolor. Sé que estás herido. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe, especialmente en el otro lado. Pero tienes que irte a casa ahora. Tenemos que tener paz. Legisladores demócratas han pedido al vicepresidente que invoque la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente. Otros piden que se le someta a un juicio político inmediato. Los detalles ofrecidos por la alcaldesa y el jefe de policía de Washington dan una idea de las dimensiones del caos. Como explicaron en rueda de prensa, además de los muertos, hubo decenas de heridos y detenidos y numerosas armas de fuego fueron incautadas a los manifestantes. He firmado una prórroga de 15 días de la emergencia pública que decreté, dice la alcaldesa, para que podamos seguir asegurando la paz y la seguridad durante la toma de posesión del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. El jefe de policía explica cómo un agente de policía descargó su arma en el Capitolio cuando entraron los manifestantes, alcanzando a una mujer. Fue trasladada a un hospital donde, después de fracasar todos los esfuerzos para salvar su vida, fue declarada muerta. Además, hubo otras 3 muertes reportadas en el área alrededor del Capitolio. Hasta las 9:30 de la noche se realizaron 52 arrestos, 4 por portar pistolas sin licencia, 1 por posesión de armas prohibidas y otros 47 relacionados con violaciones del toque de queda y entrada ilegal. Además, se han recuperado 2 explosivos artesanales y dentro de un vehículo un arma de largo alcance y cócteles Molotov. También en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. This also was on the grounds of the United States Capitol. I'm a grandpa. My grandkids are Disfrazado con pieles y un gorro de trampero con cuernos, con el torso desnudo y lleno de tatuajes, Jake Angeli acostumbra a participar en las marchas y protestas de los seguidores más fanáticos de Donald Trump. Conocido como Q Shaman, este joven actor e influencer es miembro del movimiento conspiracionista radical QAnon, que cree que el Partido Demócrata está dirigido por una banda de pedófilos caníbales y que solo Donald Trump les planta cara. El miércoles desempeñó un papel destacado en el asalto al Congreso. Penetró megáfono en mano y enarbolando una bandera nacional. Se encaró con las fuerzas del orden y llegó incluso a situarse en el estrado del presidente del Senado, que había sido desalojado de emergencia. La imagen de este joven disfrazado de búfalo o de mohicano, oriundo de Arizona y que no tiene ni una gota de sangre india en sus venas, no tardó en dar la vuelta al mundo. Los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton y George Bush, han condenado al unísono a través de las redes sociales la violencia desatada en el Capitolio. Sus mensajes son un llamamiento a la cordura de los responsables políticos que han encendido el polvorín. Así, Barack Obama se dirige directamente a los líderes republicanos. En estos momentos tienen una elección muy clara en las profanadas cámaras de la democracia, les dice. Pueden continuar por ese camino y seguir avivando el fuego, o bien pueden elegir la realidad y dar los primeros pasos para extinguir las llamas. Bill Clinton denuncia sin ambajes que el incendio fue desatado por Donald Trump y sus ardientes acólitos, incluyendo a muchos en el Congreso, para tratar de anular los resultados de unas elecciones que perdió. Aunque para directo e incisivo el mensaje del republicano George Bush. Así es como se rechazan los resultados de las elecciones en una república bananera, dice. Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos. Desde el otro lado del Atlántico, los mandatarios europeos envían mensajes de respaldo al pueblo estadounidense. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, estima en un tuit que la democracia estadounidense prevalecerá frente a los extremistas y frente a este ataque invisible a sus instituciones y al Estado de Derecho. Solo quiero expresar nuestra amistad y nuestra fe en Estados Unidos, afirma el presidente francés Emmanuel Macron. Lo que ha pasado en Washington no define a Estados Unidos en absoluto. El británico Boris Johnson califica las escenas en el Congreso de vergonzosas. Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo, dice. Ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada. La Unión Europea corta por lo sano su relación con Juan Guaidó.
Este miércoles el bloque regional deja de reconocerlo como presidente encargado de Venezuela, refiriéndose al político como simplemente presidente saliente del Parlamento. La decisión, que ha sido transmitida por omisión de su título como jefe encargado, ocurre luego de que la nueva asamblea se juramentara. La UE continúa sin reconocer al legislativo de mayoría chavista, alegando que el proceso electoral no fue creíble, inclusivo o transparente. La Unión Europea reitera su posición de no reconocimiento del proceso electoral que condujo a la creación de la nueva Asamblea Nacional. No la reconoceremos y mantendremos nuestro compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que se esfuerzan por devolver a Venezuela la democracia, incluyendo en particular a Juan Guaidó. Por su parte, Guaidó ha agradecido el apoyo europeo, pero insiste en que sigue siendo el presidente encargado del país latinoamericano. Con la llegada de la Cámara chavista, Guaidó anunció la prolongación de las funciones del Parlamento que lideraba. Una instancia contemplada en la Constitución, pero que carecerá de atribuciones legales. Sin extradición, pero tampoco libertad condicional. La Corte de Magistrados de Westminster ha denegado la libertad condicional a Julian Assange por riesgo de fuga. La severa depresión y otras dolencias que padece el fundador de Wikileaks demuestran, según la Corte, que existen altas probabilidades de fuga. La pareja y abogada de Assange, Stella Morris, lamenta la decisión. Es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh, en primer lugar. Insto al Departamento de Justicia a retirar los cargos y al presidente de Estados Unidos a perdonarlo. Assange permanecerá en prisión provisional en la cárcel londinense de Belmarsh, mientras avanza su proceso judicial. Su defensa luchaba por conseguir el arresto domiciliario. El pasado lunes, la Corte británica denegó la extradición del ex hacker a Estados Unidos, que lo reclama por 18 presuntos delitos de espionaje. Portugal se ha unido a la lista de países europeos que endurecen las restricciones ante la aceleración del número de contagios de COVID-19. El Parlamento ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 15 de enero, incluido un toque de queda nocturno. Las autoridades quieren saber cómo han afectado las fiestas a la evolución de la pandemia, que el miércoles registró un récord de 10.000 infecciones diarias. Irlanda ha optado por un confinamiento con cierre de escuelas y obras de construcción durante al menos 3 semanas. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out, thanks to flawless writing and compelling word choice. Inspire your team with a presentation free of errors in spelling. Mientras estoy aquí, los hospitales de todo el país, de estas islas y de toda Europa están asediados por la enfermedad, con trabajadores sanitarios ya exhaustos, que se enfrentan ahora a un tsunami de infecciones aún mayor que la primera ola. Ya tenemos más pacientes de COVID en nuestros hospitales que nunca antes. Francia anuncia este jueves si adopta o no nuevas medidas para frenar la propagación de la pandemia. Se da por hecho que desechará los planes previos de levantar restricciones en algunos sectores relacionados con el ocio, como cafés, bares o estaciones de esquí. El Ejecutivo, que ha sido muy criticado por la lentitud de la campaña de vacunaciones, va a abrir 800 centros dedicados a poner vacunas en las próximas 2 semanas. Y en el frente de las vacunas contra la COVID-19, la Agencia Europea de Medicamentos ha dado su visto bueno al preparado elaborado por la farmacéutica Moderna. Es la segunda vacuna autorizada para su uso en la Unión Europea. Hasta ahora, los 27 solo contaban con la de Pfizer-BioNTech. La vacuna está destinada a personas mayores de 18 años. El resultado del estudio concluyó que después de 2 inyecciones, los niveles de anticuerpos aumentan y también las células T tienen una buena respuesta inmunológica. La lentitud en el programa de vacunación de la UE se debe en gran parte a la dificultad que supone el transporte y la conservación de las vacunas de Pfizer-BioNTech, que necesitan temperaturas constantes de 70 grados bajo cero. La de Moderna se conserva 6 meses a 20 grados bajo cero y aguanta en un frigorífico normal durante 30 días. La Comisión Europea se niega a creer que Alemania haya realizado un pedido por separado para obtener más vacunas de la firma Pfizer-BioNTech.
Bruselas considera que los 30 millones de dosis que quiere Alemania forman parte del paquete que negoció Bruselas en nombre de todos los Estados miembros. Con BioNTech-Pfizer cerramos un acuerdo para 200 millones de dosis con la posibilidad de optar a 100 millones de dosis adicionales. Esta opción se ha ejercido y ahora se está hablando de cómo distribuir estas dosis entre los diferentes Estados miembros. Y a nuestro entender, la discusión sobre los 30 millones de dosis adicionales se está llevando a cabo dentro de este marco. El acuerdo bilateral con Alemania se habría cerrado 2 meses antes de que la Unión Europea firmara su propio contrato en noviembre. Y según la Comisión Europea, todos los Estados miembros se comprometieron a evitar negociaciones paralelas. No estoy seguro de que Alemania haya cerrado un contrato por separado. Lo que está claro es que a lo largo de las negociaciones, los Estados miembros se comprometieron a no entablar negociaciones paralelas. Tenían la obligación de respetarlo. Y aquí estamos ante un principio de cooperación leal que se aplica a partir del momento en que hay un compromiso con un proceso. La Comisión Europea ha creado un equipo de negociación conjunto para adquirir vacunas en nombre de todos los Estados miembros. Depende de un comité que está integrado por representantes de todos los países, lo que significa que todos los gobiernos conocen los detalles de la negociación. Nuestra supervivencia está en juego, claman las estaciones de esquí francesas cerradas por las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus. El gobierno francés había previsto su reapertura para este jueves, aunque ya ha anunciado que el cierre se prolongará. Las vacaciones escolares de febrero son ahora su objetivo para paliar una temporada tan repleta de nieve como falta de turistas. Estábamos sobre esta fecha del 7 de enero, nos habíamos preparado, como pueden ver. Estábamos preparados desde hace más de un mes para poder abrir nuestras pistas y esto nos genera un sentimiento de incomprensión por un momento. 10 millones de personas esquían cada año en Francia. La facturación alcanza los 10.000 millones de euros en un sector que emplea unas 120.000 personas. Aunque los desplazamientos a la montaña están autorizados, no funcionan ni los remontes ni los servicios, tampoco los bares y restaurantes cerrados en todo el país. Lo ideal sería una reapertura general. Si tenemos solo los remontes mecánicos, esto nos salvaría un poco. Pero deberíamos disponer del resto. Bares, restaurantes, para poder acoger en buenas condiciones y satisfacer a nuestros clientes. La situación epidemiológica no invita al optimismo. Además, durante la primera ola de la pandemia, una estación de esquí austríaca se convirtió en uno de los principales focos de propagación del coronavirus por toda Europa. Los cristianos rusos han celebrado este miércoles la misa de Nochebuena según el calendario juliano que sigue la Iglesia Ortodoxa y también según la nueva normalidad, con mascarillas y distancia social. Las autoridades que controlan la situación de la COVID-19 han considerado que las iglesias no son zonas peligrosas, porque aquí respetamos mucho mejor las medidas de precaución que en el transporte público o en las tiendas. Se respeta la distancia social y la gente lleva mascarillas. Los feligreses están de acuerdo con el rector de la capilla Santa Mártir Tatiana a escasos metros del Kremlin, donde los centenares de fieles llevan mascarillas especiales y el suelo está marcado para mantener la distancia social. El riesgo de contaminación no es más grande que en una tienda. Aún nos acordamos de Pascua, cuando las iglesias estaban cerradas. Fue muy duro para nosotros. Uno viene aquí y se siente protegido. Esperemos que nos protejan los altos poderes. La Iglesia Ortodoxa rusa aconsejó fuertemente a los fieles más mayores y a los que están en situación de riesgo que se queden en casa y sigan las misas de Navidad por televisión. El jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa instó a sus correligionarios a respetar todas las medidas sanitarias y equiparó a los que no creen en la COVID-19 a los que no creen en Dios. Vladimir Putin asistió a la misa de Navidad en una pequeña iglesia de la región de Novgorod. El presidente ruso, que aún no está vacunado contra la COVID-19, no llevaba mascarilla.
Esto es todo. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Hasta mañana. Previsto su reapertura para este jueves, aunque ya ha anunciado que el cierre se prolongará.